Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a las controversias y primero darle la bienvenida a Palma de Mallorca, que ha coincidido este tiempo fenomenal este fin de semana. Nos podemos dar con mucha suerte por esto. Y más que nada vamos a empezar las controversias del paciente con acceso vascular de mejor pronóstico en pacientes vasculares o cardiópatas avanzados en la consulta de ERCA. Y para esto vamos a iniciar con el doctor Israel Leblik, que es cirujano vascular del Hospital de la Paz. Hola, buenas tardes. Gracias a la SEN y al Comité Científico por invitarme a pasar este rato aquí con ustedes, hablando de un tema que, aunque ocupa una pequeña parte del programa científico del Congreso, para los pacientes en hemodiálisis no es un tema en absoluto menor. Vamos a hablar de cuál es el mejor acceso vascular para hemodiálisis, de la toxicidad de la fístula, de qué cambios hemodinámicos se producen tras la creación de una fístula, qué estrategias seguiremos en los pacientes con bajo cardiac output para realizarles una fístula y al final haremos unas consideraciones y unos trucos para hacer fístulas en estos pacientes. Hablar sobre el mejor acceso vascular para hemodiálisis es llover sobre mojado. Absolutamente todas las guías habidas y por haber, incluyendo las dos guías principales como son la guía española del GEMAP y la guía Kadoki, recomiendan que el acceso vascular de primera elección sea la fístula arteriovenosa nativa, que en caso de que no se pueda realizar una fístula nativa, intentemos hacer una protésica y cuando no es viable ni una nativa ni una protésica, le pongamos un catéter, siempre individualizando según las características clínicas del paciente. Pues miren, algo tendrá el agua cuando la bendicen. La realidad es que nosotros necesitamos datos. Esto, si no tenemos datos que respalden nuestras afirmaciones, son opiniones o charla de cuñado. Miren ustedes, este estudio del doctor Rabbani examinó 586.000 pacientes, la asociación entre el riesgo de muerte, infección y eventos cardiovasculares comparando fístula versus catéter, catéter versus graft y fístula versus graft. En los resultados de todo tipo de mortalidad comparando fístula versus catéter, el catéter tuvo 106 eventos por 1.000 pacientes de exceso de mortalidad. Es más, en los eventos cardiovasculares de fístula versus catéter hubo 38 eventos versus 1.000 pacientes de exceso de mortalidad con catéter frente a fístula. Esta mortalidad de exceso de mortalidad de la fístula, del catéter frente a la fístula, se ve desde los primeros estadios de la hemodiálisis y se mantiene estable o incluso se acentúa a lo largo del tiempo. Oiga, es que los pacientes con catéter están más malitos, son pacientes más complejos que los de las fístulas, tendrán más mortalidad. Pues bien, Michael Allen, que es uno de los nefrólogos más influyentes en el tema de accesos vasculares del mundo, lo que hizo fue ajustar dos cohortes por baseline factors, por los factores de riesgo que tenía y vio que el tipo de acceso vascular era un factor de riesgo independiente de mortalidad. Es más, en el subgrupo de pacientes que tenían catéteres, si a estos pacientes yo les quitaba el catéter y le pasaba una fístula, decrecía la mortalidad, con lo cual se confirma que lo que habíamos dicho al principio no es una opinión, sino es un hecho respaldado por datos científicos. Pero oiga, es que la fístula también tiene sus problemas. Hasta en las mejores familias nos pueden pasar estas cosas. La fístula tiene una toxicidad cardíaca, también produce recirculación cardiopulmonar, hipertensión refractaria, hipotensión intradiálisis, se pueden aparecer estenosis venosas centrales y síndrome de robo. De las tres de en medio no vamos a hablar porque hacen referencia sobre todo a la calidad de la hemodiálisis, vamos a centrarnos en la toxicidad cardíaca. Un sistema tan complejo y tan bonito como es el sistema circulatorio no puede ser bueno ponernos a enredar con el sistema circulatorio. Cuando nosotros creamos una fístula arteriovenosa para diálisis, lo que estamos creando es un shunt izquierda a derecha. Estamos haciendo que parte del flujo del cardiac output, en lugar de irse
a la circulación sistémica, se pasa directamente a la circulación venosa y vuelve a las cavidades derechas del corazón, sin pasar por la circulación sistémica. Esto va a crear un efecto, un efecto inmediato, que es un incremento del gasto cardíaco y una caída en las resistencias vasculares sistémicas, y a medio plazo va a producir una hipertrofia de las cavidades izquierdas y una hipertensión pulmonar. La hipertrofia de las cavidades izquierdas que se produce, como todos sabemos, es excéntrica y concéntrica. Se produce una miocardiopatía dilatada y una miocardiopatía hipertrófica, como respuesta a la sobrecarga de presión y a la sobrecarga de volumen. En un primer momento, la fístula va a causar una hipertrofia cardíaca adaptativa. Se produce una remodelación compensatoria sin caída, sin alteración del gasto cardíaco, que se va a seguir por una dilatación y por una caída ya más pronunciada del gasto cardíaco, de tal manera que esta caída secundaria no adaptativa se va a relacionar de una forma muy significativa con la morbimortalidad cardiovascular en nuestros pacientes. Cuanto más caída hay, más mortalidad cardiovascular añadimos a nuestros pacientes, de tal manera que si se fijan en el gráfico de la derecha, en el B, en los pacientes que han tenido una remodelación por encima del percentil 75, la caída en la supervivencia es muchísimo más pronunciada. Además, se puede producir una insuficiencia cardíaca de alto gasto. La insuficiencia cardíaca de alto gasto es un proceso, gracias a Dios, infrecuente, que se puede producir en situaciones de obesidad, de enfermedad hepática, en shunts izquierda-derecha, en enfermedades pulmonares o mieloproliferativas, en el cual el corazón se pone a trabajar a toda pastilla. Digamos que un símil es el corazón está sobrepasado de trabajo, está trabajando tan deprisa que se viene abajo. Entonces, por estas patologías se va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica y una elevación del consumo de oxígeno que nos precipitan el fallo cardíaco. Es una patología que se asocia a una mortalidad bastante importante. Y de todos los tipos de etiología que hemos visto de la insuficiencia cardíaca por fallo hiperdinámico, la que tiene peor pronóstico es la producida por fístulas arteriovenosas. Afortunadamente, el fallo cardíaco hiperdinámico es infrecuente. Si miran el diagrama de la izquierda, de 16.462 pacientes con una insuficiencia cardíaca, solamente 120 tuvieron un fallo cardíaco hiperdinámico, y de esos 120 solamente el 22% fue debido a una fístula arteriovenosa. O sea que dentro de lo que cabe es un tipo de fallo relativamente infrecuente. A pesar de todo esto, no todo son malas noticias. En el estudio de Allen, como hemos mencionado, después de ajustar por factores de riesgo, encontraron mejor supervivencia en los pacientes con fístula versus catéter, incluyendo, y esto era más marcado, en aquellos que tenían una cardiopatía de base. Es decir, en los pacientes con una cardiopatía se vio mayor beneficio de dializarse a través de una fístula arteriovenosa que en los pacientes que no tenían esa cardiopatía, aunque en ambos se observó un beneficio. Por otra parte, la relación entre el gasto cardíaco y el flujo de la fístula no es una relación lineal, sino que es una relación con esta curva que es un polinomio de tercer grado. El que sepa lo que es un polinomio de tercer grado, que levante la mano. Pero para todos los demás que no lo sabemos es esta curva. Y esta curva lo que indica es que al principio los aumentos en el flujo de la fístula se toleran bastante bien, y no es hasta llegado a un punto entre 1,5 y 2 litros por minuto cuando el flujo de la fístula produce una afectación importante en el gasto cardíaco, en la carga del ventrículo izquierdo. Perdón. Así pues,
hasta flujos entre 400 y 600 mililitros por minuto, la sobrecarga de trabajo que se produce en el ventrículo izquierdo no se altera significativamente. Entre un 7 y un 18% del flujo de la fístula produce, el flujo de la fístula produce solamente un 7 y 18% de incremento en el gasto cardíaco. La hipótesis es que bueno, pues hay una reserva funcional en el miocardio que nos va a permitir adaptarse al aumento del flujo y al aumento del gasto. Lo que se ha visto es que lo que está más en relación con el riesgo de desarrollar fallo cardíaco es la relación entre el flujo de la fístula y el gasto cardíaco. Así, un índice de 0,3 de ratio entre el gasto y el flujo de la fístula es más significativo que simplemente el flujo de la fístula o el gasto cardíaco de forma aislada. Y no es hasta los 2 litros realmente de flujo cuando debemos empezar a preocuparnos de que esto tenga una repercusión sistémica. Oye, pero es que además hay algunas noticias que son buenas. La calcificación vascular es un factor que se asocia con mortalidad de todas las causas en los pacientes con enfermedad renal. Sabemos, se ha visto, que en los pacientes con una fístula se redujo la calcificación vascular, la rigidez vascular y se redujo la morbimortalidad cardiovascular en estos pacientes, incluso en pacientes ancianos o con patologías cardiovasculares previas. En estos pacientes la existencia de una fístula arteriovenosa para dializarse funcionó como un factor protector cardiovascular. Y además hay un metaanálisis del año pasado en el que se vio que la creación de una fístula arteriovenosa podía tener potenciales beneficios importantes en el freno a la progresión del decline de la enfermedad renal. Con lo cual, a la hora de elegir qué fístula hacer en nuestros pacientes, especialmente en nuestros pacientes con un gasto cardíaco afectado, tenemos que tener un equilibrio entre el riesgo y todos los beneficios potenciales que nos ofrece o que les ofrece la presencia de una fístula arteriovenosa. Miren, clasificando nuestros pacientes según el NIHA que tienen, lo que se ha visto es que los pacientes con un NIHA 1, 2 y algunos con un NIHA 3 y AHA A, B y algunos con un AHA C se van a beneficiar de tener una fístula arteriovenosa nativa, especialmente si esa fístula es distal, una fístula de tipo radiocefálica o de antebrazo. Por otra parte, en los pacientes NIHA 4, AHA-D y en aquellos con una fracción de eyección menor del 30%, lo más razonable parece ser que es colocarles un catéter tunelizado. De todas maneras, un NIHA 4 viene a ser un paciente con disnea de reposo en la cama y yo le deseo buena suerte al nefrólogo que esté de guardia que le tenga que dializar. ¿Y qué hacemos con los NIHA 3? Con los pacientes que tienen una disnea que no llega a ser de reposo, pero sí llega a ser de mínimo esfuerzo y con antecedentes de cardiopatía sintomática. ¿Les ponemos un catéter a todos? Oiga, no les vamos a poner un catéter a todos. Podemos tener algunas estrategias con este paciente. Lo primero es optimizarle. Sabemos que existen algunos factores, como es la anemia, hipoalbuminemia, hipertensión o sobrehidratación, aumento del volumen corporal, que van a contribuir a empeorar la situación clínica de este paciente y que son modificables. Nosotros podemos optimizar a este paciente antes de proponerle hacerle la fístula y evitarle un catéter. Por otra parte, sabemos que las fístulas endovasculares, el endo-AVF que se está desarrollando todavía, lleva pocos años entre nosotros y está en constante evolución, una de las cosas que ya sabemos sobre ellos y que hemos visto es que el flujo que dan es consistentemente inferior a las fístulas quirúrgicas, situándose entre 400 y 800 mililitros por minuto.
¿Esto qué nos ofrece? Pues nos ofrece que, si bien parece algo que puede ser un problema de cara a dializarlos en nuestras unidades, que nos den menos flujo, en los pacientes con una cardiopatía de base, con un gasto cardíaco reducido, esto puede serles un beneficio y les podemos evitar poner un catéter. En conclusión, yo creo que a pesar de todos sus fallos y todos los problemas que da, hoy por hoy la fístula arteriovenosa nativa es el mejor acceso vascular para los pacientes en hemodiálisis. Si bien existe un subgrupo de pacientes para los que la fístula nativa probablemente no sea el acceso ideal. Para esos pacientes que hemos visto, AJA4, NIJA4, y con una cardiopatía muy severa, probablemente la fístula no sea el mejor acceso. Probablemente el dializarles también buena suerte con ello. Pero si les queremos dializar, existen estrategias y existen intervenciones que podemos realizar para evitarles un catéter. Un catéter que hemos visto que precisamente en los pacientes con patología cardiovascular de base, el beneficio de dializarse por una fístula es superior al beneficio de dializarse por un catéter. Además, me gustaría recordarles que la presencia de catéteres en nuestras unidades, el poner muchos catéteres en nuestras unidades, es tirar piedras contra nuestro tejado. Todo el trabajo que estamos haciendo de priorizar el acceso vascular nativo, de mantener estos accesos vasculares permeables, de permitir a nuestros pacientes que se dialicen por un acceso vascular nativo, cada catéter que pongamos de más sin necesidad es tirar piedras contra nuestro tejado y empeorar los resultados de nuestras unidades. Muchas gracias. Pues nada, recordaros que esta es una sesión conjunta del grupo de enfermedad renal crónica avanzada y de acceso vascular. Aquí debería estar sentada Lourdes Craver, porque fue ella la que propuso este tema, que es verdad que a los que trabajamos en las unidades ERCA y que cada vez vemos a pacientes más comórbidos, cardiópatas, por supuesto, se nos puede plantear esta duda, ¿no? Y Lourdes no ha podido venir y es la razón por la que yo estoy sentado aquí. Se planteó el tema como una cuestión efectivamente de controversia. A ver al final a qué conclusión llegamos, probablemente al punto medio. Nuestro siguiente ponente, José María Badal Villallandre, va a defender la posición opuesta. Él es radiólogo vascular, con lazos también igual que Israel, con el grupo del GEMAP, de colaboración, etcétera. Así es que cuando quiera, José María, será un placer. Bueno, lo primero, agradeceros tanto a la SEN como al Comité Científico la invitación y tengo por fin la oportunidad de hablar delante de los nefrólogos, no solo del pequeño grupo de nefrólogos de la GEMAP, y quería deciros que llevo 20 años haciendo intervencionismo y que en radiología tratamos absolutamente con todos los especialistas. Y he de deciros que los nefrólogos sois los más implicados con diferencia en la atención al paciente, y por ello pues, me gustaría presentar mis respetos a todos vosotros. Sin más, me toca defender la peor parte, ¿no? El malo de la película, el catéter tunelizado. Se ríen mis nefrólogos diciendo, si tú eres de fístula first y te toca el catéter, ¿no? Pues ahí vamos con el catéter. Esta es un poco el storyline de mi presentación. Como veis, a lo mejor es un poquito más raro. Vamos a analizar si realmente hay controversia en este punto de catéteres versus fístulas. Vamos a analizar el dogma que tenemos encima de fístula first. Vamos a ver si ese dogma de fístula representa la realidad que tenemos todos en nuestros centros. Vamos a intentar practicar un exorcismo a los catéteres y, por último, vamos a ver si realmente hay un cambio de tendencia. Lo que es controversia, pues yo creo que poca, ¿no?
el título de esta charla hace alusión a pacientes de edad avanzada, sin vasos y cardiópatas, muchos de ellos. Entonces, la secuencia la tenemos bastante clara, pero prácticamente, si yo puedo hacerlo en una fístula nativa, si no protésica, si no catéter. Luego, el lugar a controversia, la verdad es que hay poco. Israel y yo creo que coincidimos en casi todo. Además, las guías y los algoritmos, cuando estratificamos por grupos de edad, intentamos individualizar a pacientes y vemos que, bueno, que a partir de 75 años, con comorbilidades, lo que tienes que intentar es forzar una fístula muchas veces protésica. Y solo si no puedes hacer una fístula, pues envía al paciente a colocar un catéter. Y con esto tenemos el programa de Fistula First, que nos han metido a todos en la cabeza, y este debe ser el primer acceso, la primera elección de acceso, ¿no? La fístula. Entonces parece que cada vez que prescribimos un catéter estamos condenando a un paciente, ¿no? Es una sentencia de muerte. Claro, analizamos los datos y es verdad. En la primera imagen podéis tener las curvas de supervivencia y veis la curva número 3, que os he puesto en rojo, y efectivamente la supervivencia de los pacientes con catéter es horrorosa, ¿no?, en relación a las prótesis o a las fístulas nativas. Y en el otro lado podéis ver la tasa de infecciones. Comparado con los otros dos métodos de diálisis, se dispara hasta 4 veces más las infecciones en los pacientes portadores de catéter. Si analizamos las causas de hospitalización, otra vez, aquí tenemos a los catéteres liderando todos los epígrafes de infección, sangrados, cardiovascular. Y si vamos a los que lo hacen bien, que son los americanos, pues mira, han logrado tener un 80% de accesos a través de fístulas y reducir los catéteres al 20%. Entonces, esta es la imagen que tenemos. Tenemos una representación del nefrólogo que está indicando la colocación de un catéter, tenemos el paciente y tenemos, llevándoselo al paciente, pues bien el nefrólogo intervencionista o el radiólogo intervencionista para la colocación del catéter. Entonces, las conclusiones de mi charla son estas, ¿no? Estas serían las conclusiones. Primero fístula, catéter por último, ¿no? Claro, esto es así siempre, esto ocurre siempre, lo de fístula first. Pues no ocurre ni para los americanos, porque como podéis ver, aquí tenemos los datos, el data de los americanos, el annual report, y veis que todos empiezan por un catéter. Pero no solo empiezan todos por un catéter, sino que todos los grupos de edad, seas joven, intermedio o mayor, todos empiezan diálisis por un catéter. Y cuando analizan los datos de fístulas, bien protésicas o bien nativas, vemos que en algún punto temporal también pasan a catéter. Al mes, 7-8% van a reconvertirse en un catéter, al año entre un 17 y un 26%. Pero analizamos el país de al lado y ya no tienen 80-20. Ya encontramos que Canadá, en el año 2018, aunque haya mejorado, tiene un 50-50. Analizamos los datos del registro catalán y vemos en el 2021 que la prevalencia de catéteres es prácticamente del 40%. Parece ser que este dogma de la fístula primero a lo mejor no se está adaptando mucho a la realidad, ¿no? Y aquí es donde os dejo carnaza para la controversia. En nuestro centro, 70% catéteres, 30% fístulas. Entonces, fístulas, sí, ojalá, pero la realidad es que no podemos. La primera realidad es la cardiopatía, los pacientes cardiópatas, el estado de salud de los pacientes. El segundo, que no tenemos vasos para hacer fístulas. Y el tercero es la edad. La intersección de estos tres conjuntos va a hacer que al final, casi con toda probabilidad, ese paciente vaya a llevar un catéter. Pero no solo tenemos esos tres factores, tenemos otros factores, el estado funcional, las prioridades del paciente, la calidad de vida, la supervivencia estimada del paciente, el equipo quirúrgico, todo eso también va a influir, aparte de los tres otros factores que hemos visto. La edad. Esta es la esperanza de vida en España, según los datos del INE del 2021. Y podéis ver que la esperanza de vida en la Comunidad de Madrid es entre el 83 y el 84% de edad.
Pero nos vamos un poquito más a nuestro área, al área 9, y vemos que en Leganés, además, son todavía más longevos. Este es nuestro grupo de pacientes. Israel ha hecho incidencia en la cardiopatía. La cardiopatía también es bastante prevalente en vuestros pacientes y yo creo que está bastante estipulado, ¿no? Desde el NIJA grado 3 o el estadio C de la AJA, de ahí catéter según el paciente vaya a peor. Y estos son nuestros datos. Tenemos una publicación realizada en nuestro centro donde dividimos los pacientes 60% al grupo de cardiorrenal, 60 pacientes al grupo de no cardiorrenal. Y hay datos muy curiosos. Primero, el índice de Charlson, que es bastante elevado. Segundo, fijaros la diferencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, 52 versus 1. Catéteres tunelizados, un 60%. Pero, ¿dónde quiero llegar? A la última parte, a la de abajo. La supervivencia de los pacientes con cardiorrenal a los 5 años es del 15%. Entonces, lo que tendremos que asegurar es que estos pacientes tengan el menor número de recambio o de procedimientos o de intervenciones, asegurar una calidad de vida. Los vamos a perder por el camino en menos de 5 años a todos estos pacientes. En relación a la falta de vasos, pues la falta de vasos es muy sencilla. Lo dicen todas las guías. Guía quirúrgica del 2018, si no tiene vasos, catéter. Pero podemos forzar, podemos intentar una fístula en el brazo, podemos intentar un graft. Israel también ha hecho incidencia de que podemos hacer eso, pero teniendo mucha precaución de que los pacientes no tengan robo, por supuesto, y que el flujo de la fístula no sobrepase los 1.500 mililitros, porque entonces vamos a tener todos los problemas cardiológicos que nos han contado. Entonces, al final, yo lo veo como que no es una realidad binaria. Elijo fístula, elijo catéter. Esto cambia bastante. No me pasa la diapositiva. Yo no toco. Esto es más complejo que elegir uno u otro. Esto hacéis como juegos de malabares a veces, ¿no? Y este es el modelo conceptual de lo que está pasando, simplificado. Muchos empiezan con un catéter hasta la muerte, muchos empiezan con un acceso, con una fístula hasta la muerte. Pero muchos empiezan con catéter, vuelven a catéter, 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 o fístula, 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 o empiezo con catéter y me paso a fístula, o estoy en fístula y me paso al catéter. Estos son los juegos malabares realmente que están ocurriendo en todos estos pacientes. Y me gustaría poneros los dos extremos de los catéteres. El extremo milagro, que es este primer recorrido que hace el paciente. Esta paciente se llama Sagrario y en el año 2007, aunque esta es la primera imagen que tengo en el PACS, en el año 2007 se le colocó ese catéter que veis ahí y en el 2023 con el mismo catéter. Entonces, eso es uno de los extremos que tenemos con catéter. Y luego, en el otro lado, tenemos un recorrido distinto. El recorrido horroroso que pasan muchos otros pacientes, ¿no? Esta paciente es Manuela. Manuela, como podéis ver, tiene un marcapasos colocado y tiene también un dispositivo que veis ahí en el tórax derecho en relación con un cáncer de mama. Bueno, pues esta paciente empezó diálisis a través de un catéter, es cardiópata, en el 2017. El catéter disfuncionó, se produjo estenosis de vasos centrales, con lo cual nos pasamos a una femoral, como veis ahí, con el extremo en la ilíaca vena cava. Disfuncionó, con lo cual hicimos un recambio a un catéter un poquito más largo, por debajo de las venas renales. Disfuncionó y en el 2018 le colocamos un tercer catéter por el mismo sitio, un poquito más arriba. Esta es nuestra estrategia de catéteres femorales. Vamos subiendo poco a poco hasta llegar al atrio. Y también, como podéis ver, ponemos los catéteres con una tunelización retrógrada, como estáis viendo ahí. Esto hace que sean mucho más cómodos, que tengamos menos migración de catéter y que tengamos menos tasa de infecciones. Pero bueno, siguió con su catéter. Esa vía empezó con problemas también, ese catéter, con lo cual nos tuvimos que pasar a la femoral contraria, como veis ahí. Pero esto no acaba aquí. También tuvo problemas, con lo cual
Tuvimos que volver otra vez al origen. Hemos hecho un círculo alrededor del paciente. Volvimos al origen, dejando descansar el acceso de vena cava superior, que estaba parcialmente trombosado. Hicimos angioplastia, recuperamos esa vena y volvimos a colocar un catéter. Lógicamente, esto no acaba ahí porque ha llevado también otros cambios, recambios a través de guía, como podéis ver ahí, y ha tenido más catéteres en ese lado. Manuela está viva y sigue dializándose por su catéter, pero fijaros el calvario. Entonces podréis pensar, pero bueno, estos de Leganés es que no han pensado en hacer fístulas. Claro que hacemos fístulas, tenemos equipo quirúrgico y se hacen fístulas. Y en el 2018 se intentó. Vamos a hacerle a Manuela, vamos a hacer una fístula. Como no tiene vasos, vamos a intentar hacerle una fístula y se le hizo una fístula protésica húmero-axilar en el 2018. Fístula protésica que tuvo problemas de punción, que tuvo extravasados, como ese que veis ahí, y roturas del gore, que tuvo estenosis a nivel de la unión gore-axilar, que precisó colocación de endoprótesis, como estáis viendo, y que al final, entre trombosis, robo, sobrecarga, hubo que abandonar, para que luego volviera a ese recorrido que ya os he presentado de los catéteres. Cambiamos de tercio. Vamos a intentar practicar un exorcismo a los catéteres. El primer mito que tenemos todo en la cabeza es que los catéteres se asocian a una tasa de complicaciones y a una mortalidad mayor. Y yo creo que Israel ya ha estado haciendo algo de énfasis en eso. El catéter no es así, el catéter simplemente es un marcador subrogado de que se lo estamos colocando a pacientes con peor o con más factores de riesgo o de comorbilidad. Realmente el catéter no es malo, lo que es malo es el paciente al que le estoy colocando el catéter. El segundo mito es que los catéteres presiden todos los rankings de complicaciones. Tampoco es así. Este es un estudio con 1.380 pacientes, en los cuales hay pacientes de todo tipo. Y como veis, la tasa de complicaciones en un año de catéteres es similar, está entre media de las fístulas y de los graft. Pero a nivel de complicaciones sí que lidera las complicaciones de infección, como veis, o puede liderar los problemas de flujo, pero en el resto de las complicaciones no son los catéteres. Las trombosis son las fístulas, las estenosis son las fístulas, los sangrados son las fístulas. Estos son datos otra vez del registro catalán, donde se ve que el número de admisiones en relación con complicaciones de catéter, bueno, pues tampoco hay tanta diferencia. Y esto es el número de procedimientos según los accesos y podéis ver que los catéteres tampoco se están llevando la palma a nivel de intervenciones para mantenerlos permeables. Este es el siguiente mito, ¿no? Todas las publicaciones de catéteres reportan malos resultados. No es así tampoco. En este estudio se analizan todas las publicaciones que hay con más de 50 catéteres y lo que sí que es verdad es que hay algunos con malos resultados y otros con buenos resultados. Lo que sí que está claro es que hay una diferencia tremenda de resultados de complicaciones entre las distintas series. ¿Qué complicaciones tenemos con los catéteres? 3 complicaciones y media relacionadas con la inserción, infecciones, bacteriemias, disfunción y por último, que a mí me gusta ponerla, es la pérdida de catéteres. Estas complicaciones ya prácticamente no las vemos. O sea, embolismos aéreos, eso va a pasar la historia. Manejamos introductores valvulados. El problema de canulación en la arteria tampoco, pinchamos guiados por ecografía. Problemas de asepsia o infección tampoco en los medios en los que colocamos los catéteres. Hematomas tampoco los manejamos con parches hemostáticos. Arritmias, sí que tenemos arritmias, pero rápidamente las detectamos. El paciente está monitorizado y estamos poniendo una guía a través de la aurícula hasta la cava inferior, con lo cual no tenemos por qué tener problemas de arritmias, ¿no? Parálisis del laringio recurrente, lo pongo porque yo he tenido 2 con la anestesia. Son parálisis por variantes del nervio que asustan un poco cuando el paciente sale de sala, pero al cabo de unos días desaparece. Reacciones alérgicas infrecuentes. Y excepcionales las roturas cardíacas, que yo lo pongo porque yo sí que he tenido un caso de rotura cardíaca con muerte de un paciente y se te quedará grabado siempre. Es fundamental siempre tener esa guía pasada desde cava superior, aurícula a cava inferior. Nunca un pelable suelto en cavidades cardíacas. En relación a la infección, pues bueno, estas son las causas de infección. Líquidos de diálisis, contaminación de los hubs, infección hematógena o que el dispositivo esté infectado, ¿no?
Y al final, ¿qué complicaciones tenemos? Pues infección en la salida del catéter, como veis ahí con 4 estadios, que manejamos muy bien con un hisopo, con cultivo y con antibióticos. No hay que retirar prácticamente los catéteres. Pasamos a palabras mayores, infecciones del túnel, del eritema, el absceso, la ulceración, igual, hisopos, antibióticos, pero ya sí que me obligan a retirar catéter, o bien a través de otro túnel, o bien hacer otro acceso distinto. Y por último, la bacteriemia, con unos criterios muy claros de cuándo es bacteriemia, mediante cultivos, sangre periférica, catéter, cuantitativos, cualitativos. Y al final vamos a tomar 2 decisiones. O intento un lock de antibiótico en pacientes que se lo puedan permitir, con gentamicina más heparina, o lo que hacemos si no es quitar el catéter, a veces sobre guía, u otras veces lo hacemos quitando el catéter, manteniéndolo 24 o 48 horas con antibiótico y poniendo un nuevo catéter. Esta publicación a mí me llama la atención porque es el estudio de cohorte canadiense donde tienen 1.041 pacientes y la tasa de bacteriemia es muy baja, es del 9% al cabo de un año. Y la muerte en relación con la complicación de un catéter es muy baja, estamos por debajo del 0,5%. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención y lo tenéis ahí en los puntitos rojos, es que cuando estratifican por edad, curiosamente, los pacientes del grupo de edad avanzado, 70, 79, 80, tienen menos riesgo de infección por catéter que el resto de las edades. Eso podéis verlo ahí con el hazard ratio menor de 1 y con la P significativa. ¿Y mis resultados? ¿Dónde están los resultados? Estos son los resultados del servicio de nefrología, en el cual se analizan 466 catéteres, bien es que llevamos años ya sellando con Taurolog, y solo ha habido 52 episodios de bacteriemia en 10 años. ¿Cómo estamos de indicador? 0,52 por 1000 días. Si nos vamos al lado derecho, a los indicadores de la GEMAB, excelente, muy excelente. O sea, realmente no estamos teniendo esas bacteriemias. Mortalidad 0 y retirar el catéter, eso sí, en el 67%. Lo dejo a debate, ¿por qué tenemos menos infecciones? ¿El staff de diálisis? O a lo mejor en los centros que tenemos tantos catéteres tenemos una política, una manera de trabajar distinta a otros centros que tienen muchas fístulas y no tienen tantos catéteres. Lo que sí que está claro que al final es el cuidado del catéter, ¿no? El cuidado de la asepsia, de la limpieza, manipulación. Ahí está la clave de todo, ¿no? Y estas imágenes que veis abajo son imágenes de nuestro centro, donde todavía se ve que manipulan catéteres sin guantes y donde todavía vemos complicaciones como la que estáis viendo en la pantalla, ¿no? Absceso, tunelitis, absceso, ulceración de la piel. Esto no es nefrología, estos son otros servicios que hay en el hospital a los cuales también colocamos catéter. Veis que no son catéteres de diálisis. Estáis a años luz de cuidado de catéteres en relación a otros catéteres que ponemos tunelizados, pero esto sigue pasando todavía en la práctica habitual. En relación a la disfunción, pues es de las causas más frecuentes, ¿no? que tenemos con los catéteres. Un nefrólogo en nuestro hospital, antes de enviar un catéter para valorar una disfunción, ya ha descartado todo eso. Cambios posicionales, ha hecho los flux de Salino, ha invertido las líneas, ya ha visto en la radiografía de tórax si la punta está donde tiene que estar, ha descartado un síndrome de vena cava superior. Al final te pide cateterografía más menos venografía. Y al final vamos a tener estos 3 escenarios que veis ahí, o trombo en el catéter, o vaina de fibrina, o estenosis de la vena cava. A mí me gusta que veáis estas imágenes radiológicas con estos dibujos que he hecho para que le pongáis un poco cara, ¿no?, a lo que está pasando dentro. La trombosis del TIP es un coágulo al final en la punta del catéter y lo que vemos angiográficamente es un defecto de repleción con el trombo y vemos salida del contraste por los agujeros laterales. Esto lo resolvéis vosotros normalmente con un lock de uroquinasa, pero si no, lo resolvemos nosotros con una guía. El problema de la vaina fibrina es algo más complejo. Aquí los lock de uroquinasa no consiguen mucho, pero ahí podéis ver los criterios diagnósticos. Se produce una especie de epitelización del catéter. Clínicamente hace un efecto valvular, me permite infundir pero no me permite aspirar y radiológicamente vamos a ver contraste saliendo por los lados del catéter y vamos a ver ese carril negro rodeando el catéter que es contraste retenido. Esto es muy típico de la vaina de fibrina. Esta es una imagen de ecografía donde podéis ver ese calcetín dentro del vaso y esto podéis ver un catéter que hemos sacado con la vaina de fibrina. Aquí el problema es más complejo. Aquí el problema es cambiar el catéter sobre guía, lógicamente teniendo que romper ese calcetín, teniendo que hacer una angioplastia, porque si no, vuelvo a colocar el catéter en el mismo sitio, ¿no? Y
El otro problema que nos encontramos en todos estos pacientes es la pérdida de catéteres. Pérdida de catéteres porque o son psiquiátricos, o son mayores, o están en centros donde no tienen los cuidados adecuados, y por mucho que nos esforzamos en atar las mariposas, poner apósitos, incluso hacer bolsas de tabaco, aún así pacientes vienen con el catéter en la mano. Estos son los datos que acabamos de sacar ahora de recambio de catéteres de diálisis. Número de catéteres 320, el periodo 217-23 y tenemos una tasa del 24% de recambio de catéteres. Causa número 1 de quitar catéteres, malfunción. Causa número 2, infección. Y la causa número 3, que es ese 0,5 de complicaciones que decía antes, es o bien porque vienen con el dacron fuera, o bien porque vienen con el catéter en la mano, o bien porque vienen con un catéter roto. Tercera causa y nada despreciable. Y el porcentaje de pacientes con más de un recambio también es considerable, un 18%. Esto está cambiando. Los catéteres que se ponían en las series de hace 10 años no tienen nada que ver con lo que se ponen ahora. Fijaros qué listo el que está diseñando estos catéteres. A uno le está haciendo una especie de gabardina en la punta para preservarlo cuando no se dialice el paciente, para que no se forme ni la vaina de fibrina ni se trombose la punta. Y en el otro le está haciendo un diseño para poder romper la vaina de fibrina. Lo que tenemos muy claro ya, que a lo mejor hace años no se tenía, es la estrategia de colocación de catéteres. Ya sabemos dónde tenemos que empezar, con el primer acceso, el segundo, el tercero. También ha cambiado muchísimo la técnica. Utilizamos set de micropunción, utilizamos ecografía para colocar catéteres, guiamos por fluoroscopia. O sea, estamos dominando mucho más la técnica que antes no se tenía ese control. Y también somos muy, muy cuidadosos a la hora de poner el catéter adecuado. El catéter adecuado que es mandatorio que quede en el atrio, que no produzca arritmias y que se verifique el flujo antes de salir el paciente de la sala. Y, lógicamente, no poner unos catéteres con unos túneles kilométricos que vamos a tener menos flujos. Y, por supuesto, el ambiente donde estás haciendo esto. Lo estamos haciendo, en nuestro caso, en una sala de radiología intervencionista con todas las asepsias que os podéis imaginar. ¿Qué sabemos? ¿Qué ha cambiado en los catéteres? Bueno, pues esto es lo básico. Para que funcione bien un catéter necesita flujo y el flujo va directamente proporcional al diámetro, mucho más de lo que nos imaginamos. Hemos conseguido en los catéteres de antes con los de ahora, antes teníamos un diámetro externo del 12-14F y ahora también 12-14F, pero la luz que tenemos ahora interna es muchísimo mayor que la que teníamos antes. Con lo cual, fijaros, como simplemente un 19% de incremento en el diámetro del catéter me produce un incremento, me duplica el flujo en ese acceso. Entonces sí que sabemos que lo que queremos en catéteres es diámetro interno. Este es otro intento de la industria en el cual intentan vendernos catéteres con coatings para la infección o coatings para prevenir los trombos o diseños de puntas asimétricas, simétricas, separadas o agujeros con distintos patrones. Todo esto, no hay ningún estudio que haya demostrado superioridad de un catéter sobre otro. Y esto lo dicen las guías. Las guías solo te recomiendan cuándo poner un tunelizado versus un catéter temporal. Pero a la hora de recomendar un catéter versus otro catéter, no hay absolutamente ninguna evidencia clínica y lo dejan a nuestra discreción. Por último, ¿existe un cambio en el paradigma de los catéteres? Pues yo creo que sí que está existiendo. En el momento que empiezas a revisar la literatura del 2023, cada vez hay más artículos donde los datos que reportan no tienen nada que ver con los datos que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí que va a cambiar el panorama de qué acceso elegimos, fístula versus catéter. Pues yo creo que con el apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? Podremos poner datos de nuestro centro, de qué tasas de bacteriemia tenemos, qué tasas de permeabilidad, qué tasas de intervenciones. Todos estos datos nos van a poder hacer un modelo de predicción de qué acceso va a ser mejor para ese paciente. Vamos a hacer una medicina de precisión sobre ese paciente. Y esto va totalmente en la línea con lo que dicen las guías Kadoki, que lo que hay que hacer es individualizar el acceso, ¿no? Y elegir el acceso correcto. Para concluir, incremento de catéteres. Sí, tenemos incremento de catéter y vamos a tener más incremento de catéteres porque cada vez tenemos población más vieja, más envejecida, perdón, con menos vasos y más cardiópatas. Estamos en un state of the art en lo que es tecnología y catéteres en el momento actual. La tasa de complicaciones y la tasa de mortalidad en relación al catéter ha disminuido, probablemente por todas esas causas que ves ahí. El catéter va a ser o seguirá siendo en muchos casos la mejor o la única opción que va a tener estos pacientes. Siguiente conclusión es que nuestros resultados no se correlacionan con los estudios que hay publicados
o con los malos resultados que hay en los estudios publicados. Y por último, que en lugar de estar buscando anhelar el dogma de fístula first, lo que tenemos que hacer es personalizar el acceso dentro del paciente, pues en función de su expectativa de vida, de su comorbilidad y sobre todo también en función de la preferencia también de lo que quiere el paciente. Pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Sí? Pues si queréis, José María e Israel, tenemos unos 8 minutos de preguntas y ruegos, comentarios. Cuando quieras, Joan. Bueno, me ha gustado mucho cómo habéis ¿Se oye? Sí. Sí. Cómo habéis planteado los dos la controversia porque era difícil, ¿no? O sea, que enhorabuena a los dos. Yo quería hacer una pregunta que no sé si ha salido, pero me ha parecido que no. Si tú, imaginaos que tienes un paciente en ERCA y te lo mandan muy tarde, con filtrados menos de 10, y sabes que no te va a dar tiempo a hacer una fístula arteriovenosa nativa. Entre poner un catéter y hacer una nativa, esperar a que se realice, o poner una protésica de punción inmediata sin poner un catéter, ¿hay evidencia de diferencias o vuestra opinión hacia qué lado la elegiríais? Sí. ¿Quién empieza? Venga, dale, Israel. Vamos a ver. Me está planteando el caso de un paciente que se ha precipitado la entrada en diálisis y hay que dializarle inmediatamente. ¿No? Bueno, no inmediatamente. Pero en breve. Te lo mandan a la consulta ERCA con filtrado ya muy bajo, que tú consideras que conviene empezar. No tienes por qué poner un catéter temporal porque no está con uremia franca, pero ya le tocaría, dicen, un filtrado de 6, ¿no? Y dices, bueno, pues está, ¿no? Tengo que tomar una decisión, le pongo el catéter no dializado, lo mando a fístula nativa o hacemos una protésica de punción inmediata. La estrategia en mi centro sería hacerle una fístula a ese paciente y si lo necesita para dializarse poner un catéter. Si prevés que va a necesitar ese catéter durante más de 6 semanas porque no dé tiempo a que esa fístula esté madura, pasas del catéter no tunelizado a un catéter tunelizado. Pero la fístula se la vas haciendo, porque cuanto menos tiempo esté ese paciente con un catéter, mejor para él. Mejor para él por muchas razones, porque le evitas complicaciones y en segundo lugar porque se ha estudiado que cuanto más tiempo pasa el paciente con un catéter desde el inicio de diálisis hasta que le planteas hacer la fístula, más difícil es convencer luego a ese paciente de que se haga una fístula. No es lo mismo la situación en los centros de tercer nivel que en los centros periféricos. Si ese paciente tú esperas a que inicie la diálisis por el catéter para pedirle la fístula, ese paciente ya se va a ver acostumbrado y... Disculpa, creo que no me he explicado bien. No. Estoy diciendo en vez de poner un catéter y además hacer una fístula nativa y esperar que madure... Ahora no se te oye bien, Juan. Sí, es ponerle una pusil. Sí, exacto. Vale. Ponerle una pusil, es lo que me preguntas, si ponerle un catéter o una pusil. Vale, en primer lugar depende mucho de la capacidad de tu centro para poner una pusil a todo paciente que se va a empezar a dializar. Esto es una sobrecarga muy importante para un servicio de cirugía vascular y no en todo se puede. Eso desde el punto de vista organizativo, que más o menos lo puedes resolver, con mejor o peor voluntad. Luego, el poner una pusil, poner una prótesis a estos pacientes, supone que estás comprometiendo el sistema venoso para una posterior realización de una fístula arteriovenosa. Los grupos de Edimburgo y de Glasgow son los que más han hecho esto, los que tienen más estudios de iniciar diálisis por apusil y tienen resultados contradictorios. Si bien al principio decían que no comprometía la realización posterior de una fístula arteriovenosa, en los últimos estudios de este año se han visto que al empezar la diálisis por una apusil, estoy diciendo la marca comercial porque es la que usamos regularmente en nuestro centro, por una prótesis de pinchado inmediato, y se ha visto que en un subgrupo de pacientes sí que ha comprometido posteriormente la creación de una fístula nativa. Y los resultados, evidentemente, no son los mismos con una fístula nativa que con un PTFE.
estás perdiendo beneficio del acceso vascular. Entonces, mi estrategia es, si tú le puedes poner un catéter y hacerle la fístula nativa, realmente vas a ganar tiempo hasta que le puedas pinchar esa fístula nativa. No sé si es lo que me preguntabas. Vale. ¿Quieres añadir algo, María? Sí, a mí me parece muy interesante la pregunta que planteas, ¿no? Vamos a ponerle el plus de la sesión de que los pacientes además no tienen vasos buenos, muchas veces para nativa, ¿no? Entonces gana todavía más fuerza la posibilidad de ponerle un gore de punción inmediata. Esa es la teoría. A mí me parece fantástico poner el gore, se dializan a las 24 o 48 horas, nos evitamos el problema del catéter, me parece todo fantástico. Pero eso es todo teoría. En la práctica acabamos poniéndole un catéter a todos. No, además, el tiempo de quirófano, conseguir un quirófano para poner la Cusil. Bueno, a mí eso no me parece muy relevante, porque el tiempo de quirófano para poner un PTFE es como el tiempo nuestro de sala para poner un catéter. O sea, a mí eso no me justifica los medios. O sea, consumes de recursos o de cirugía o de radiología vascular. A mí no me parece que eso justifique para nada. Yo no sé, Israel, cuánto tiempo tardaréis un cirujano experimentado en poner en hacer una fístula de estas. Pues 40 minutos, una hora sí que tardas en poner una prótesis. Yo creo que eso no es nada, ¿no? Comparado general, con... ¿no? Cirugía general. Claro, esa es es la un cuestión. quirófano. Claro, esa es la clave, No esa es, es la cuestión. es diferente. En todos los centros son capaces de poner una prótesis, un PTFE regional. sin anestesista. Con regional. Claro, porque una estrategia es con anestesia local, le disecas la axila, disecas el plexo braquial, infiltras el plexo braquial con lidocaína, mepivacaína y le duermes el brazo, sin necesidad de anestesista. Esto se puede hacer en todos los centros y en todos los pacientes, porque en el momento en el que tú necesitas un anestesista, y ahí te cambia el asunto. Pues los anestesistas es un recurso más limitado que la leche. Entonces, como organizativamente, el empezar las diálisis por un PTFE de pinchado rápido, a mí no me... A día de hoy me presenta serias dudas. Y clínicamente, ya te digo, clínicamente también me presenta algunas dudas por el impedirte luego realizar una fístula nativa en ese brazo. Nos queda solo un minuto. A mí me gustaría plantearos una pregunta de respuesta rápida, incierta, y es ¿qué opináis sobre los algoritmos de predicción para pacientes concretos poder tomar la decisión, ¿no? No hemos tratado mucho del tema de la maduración encima en esta población que probablemente haya incluso un porcentaje no bajo de pacientes que no van a madurar, aunque se cree, ¿no? Pero rápidamente, porque no tenemos tiempo, ¿qué pensáis de los algoritmos de predicción para la toma de decisión en este tipo de situación? El algoritmo de maduración. De predicción, de con qué acceso vascular podríamos... Quiero decir, sobre todo sería de predicción de la fístula. Si la predicción es una alta tasa de fallo, ya ni siquiera ponerla... Sí. A ver, existen unos criterios... como es el diámetro de la arteria, el diámetro de la vena y el flujo de la arteria, que te hacen una predicción bastante aproximada de con qué grado de fiabilidad se va a madurar esa fístula. La realidad es que luego, a pesar de que tú tengas una arteria y una vena adecuada, hay un 20% de accesos vasculares que no llegan a madurar por motivos desconocidos. Pero eso es inevitable, ya cuentas con ello. En cambio, si tú tienes un paciente con una arteria y una vena límite, que el algoritmo lo que te está diciendo es que estás ahí al 50-60% de que madure o no madure, tú tienes que mirar a ese paciente y ver qué es lo que va a necesitar. Porque no es lo mismo un paciente de 40 años que tú le estás orientando a hemodiálisis domiciliaria y que para él su calidad de vida en un futuro va a ser muy distinta si es capaz de dializarse en casa y trabajar desde casa o realizar su vida social dializándose en casa, a un anciano muy anciano que tiene una vida social o una vida mucho más limitada. En el primer caso, tú, aunque el algoritmo te diga que tienes un 50% de fallo, tienes que forzar mucho más
porque el beneficio para este paciente va a ser muy grande, que vaya a hemodomi o que no vaya a hemodomi. En cambio, el segundo paciente, el paciente frágil, anciano, con una esperanza de vida limitada, lo que le tienes que proporcionar es no la mejor fístula según las guías clínicas, sino una fístula que le funcione a la primera y una fístula que el paciente no vaya a necesitar más intervenciones. Si a lo mejor la vena en el brazo, en el antebrazo le mide 0,2 y en el codo le mide 0,4, yo, caray, pues coge a este señor, le haces un codo, déjate de probaturas y de posibilidad de que falle, que salta, hazle una que funcione a la primera, aunque científicamente no sea lo más, digamos, ortodoxo. Pero este paciente con una calidad de vida de este tipo lo que necesita es una que le funcione una vez y que no vaya más veces a quirófano. Punto. Estamos pasados. Muchas gracias a los dos y a los asistentes por el interesante tema siempre presente en el mundo de los nefrólogos. Muchas gracias. Gracias.